Muy buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que estén bien, que hayan amanecido con la mejor actitud. Y pues para hoy les traigo un nuevo video sobre un nuevo tema. El tema que vamos a empezar a trabajar se llama potencial eléctrico. Potencial eléctrico es la medida para los voltios. Lo que normalmente nosotros conocemos como voltios es el potencial eléctrico, pero vamos a ver de qué se trata. Bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar por la energía potencial y pues nos dice que es el trabajo por unidad de carga para transportar una carga de un sitio a otro. Es decir, que lo que vamos a ver es cuánto trabajo hace una partícula de ir a un lugar a otro, de un lugar a otro. Y eso se mide con los voltios. Los voltios, que su unidades son los julios sobre una carga. Los julios es porque viene de energía. Entonces se aplicará una energía. Y la conformación de esto, pues se le denomina voltio. Entonces repito, es lo que utiliza el trabajo que va a hacer de mover una carga de un lado al otro. A eso se le llama voltio. Bien. Nosotros entonces vamos a desglosar esta unidad en varias cosas. La primera de ellas es la energía potencial eléctrica. Después el potencial eléctrico en sí. Primero vamos a ver cuál es esa energía que lo mueve, cómo afecta a la carga o de qué se trata esa energía que utiliza para mover una carga de un lado al otro. Después sí vamos a estudiar en concreto el potencial eléctrico, la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de solo voltaje, cuál es la diferencia en voltios que hay entre dos puntos. Y por último, el cálculo de la capacitancia. ¿Qué capacidad tiene un electrodoméstico de aguantar tantos voltios? ¿Qué capacidad tiene, qué sé yo, la nevera de aguantar la corriente? Bueno, en fin. Y pues para esto, todos los aparatos electrónicos tienen una serie de circuitos. Los circuitos pueden ser series, paralelos o mixtos para la capacitancia. Vamos a ver más adelante qué es la capacitancia. Entonces nos vamos a enfocar en esas 5 cosas. Energía, potencial. Potencial eléctrico, diferencia de potencial, cálculo de la capacitancia y cómo trabaja la capacitancia, los capacitores en los circuitos. Entonces vamos a comenzar por la energía eléctrica. ¿Okay? La energía potencial eléctrica es muy sencilla y vamos a empezar a definirla. Entonces nos dicen que la energía potencial se mide por el trabajo con el que se mueve una carga a lo largo o ancho de una distancia, aplicándole a esta carga una fuerza externa. Sus unidades son los julios. Bien, cuando digo que una fuerza externa es como si hablara del campo gravitacional. Ustedes alguna vez han visto un video o una película que cuando los astronautas los empujan un poquito, pues pueden quedar atrapados por un campo gravitacional o se mueven gracias a ese empujón, ¿verdad? Se mueven mucho, se mueven poco, bueno, depende.
es lo mismo. Si no hay una fuerza externa que empuje la carga, pues la carga no se va a mover para ningún lado. ¿Cómo se llama esa fuerza externa? Pues esa fuerza externa se llama campo eléctrico aquí. Si no hay campo eléctrico, pues esa carga no puede ser atraída hacia el campo eléctrico o hacia un punto, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese campo eléctrico, decimos que la energía potencial, que se denota con EP, es igual a la carga multiplicada por ese campo eléctrico y multiplicado también por una distancia R. ¿Bien? Entonces, esa es nuestra primera fórmula. Que la energía potencial es igual a la carga multiplicada por el campo y a su vez multiplicada por la distancia. Bien. Tenemos este dibujito que nos indica más o menos cómo se va a mover. En la primera parte, pues tenemos que la carga va desde un punto B a un punto A, pero pasa por todos estos ciclos. Bien, pasa por una distancia, ¿verdad? De llegar al punto B, desde el punto A hasta el punto B hay una distancia. La carga es positiva, por ende va hacia la placa negativa, ¿verdad? Se atrae. Y pues eso va a ser afectado. Tanto la carga, lo que tenga la carga, lo grande que sea la carga, y también pues afectado por las placas, por el campo eléctrico, si es fuerte o es suave. Esto se simula mucho a la energía cinética. Por allá cuando estábamos viendo algo de péndulo, se parece mucho, ¿bien? Pero pues aquí no tenemos masas, no tenemos velocidades, pero tenemos el campo eléctrico de distancia y pues gracias a eso podemos hallar la energía potencial. Bien, por último tenemos el cálculo de energía eléctrica, ¿verdad? En ausencia del campo. Entonces, tenemos cuando hay campo, que es la carga multiplicada por el campo y multiplicada por la distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay? Entonces nos dice, ya que la energía potencial del sistema es igual al trabajo realizado contra las fuerzas, es decir, que va al contrario, la fuerza normal va al contrario, bueno, para llevar una carga desde un punto hacia el infinito, o sea, donde lo quiere llevar, en ausencia de este campo, se obtiene la siguiente expresión. Entonces, la energía potencial, vamos a ver que es igual a la constante de electricidad multiplicada por dos cargas. ¿Por qué aparece una segunda carga? Porque si no hay campo eléctrico, debe haber algo que la atraiga, ¿verdad? O sea, debe haber algo que a mi carga la esté jalando o la esté repeliendo. Ese algo es otra carga. Bien, entonces va a ser algo similar al cálculo de la fuerza, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque la distancia no está elevada al cuadrado. Entonces, para la energía potencial es la constante de electricidad multiplicada por las dos cargas que estemos trabajando y a eso la dividimos entre la distancia pero no elevada al cuadrado. Y de esa manera podemos calcular la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica para una cierta carga o dos cargas que estemos analizando. Son dos ecuaciones. La primera con el campo eléctrico y la segunda sin el campo eléctrico. Y eso es todo por ahora.